Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Un gusto saludarles la noche de hoy, 29 de abril. Estamos cerrando este mes. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Honduras. Gracias por informarse la noche de este lunes. En 11 Noticias, emisión estelar, damos paso a las que conforman nuestros titulares esta noche. Expertos advierten que ola de casos de dengue podría colapsar los hospitales públicos del país. Capturan a desalmado hombre que supuestamente violó a su sobrina desde los 2 años de edad en San Pedro Sula. Esto y más en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos al detalle de las noticias. Las autoridades de la Unidad de Política Limpia llaman a rendir cuentas a varios precandidatos presidenciales del tripartidismo que han iniciado bien temprano el proselitismo a nivel nacional. Cumpliendo con la citatoria, 3 precandidatos presidenciales de 7 que han sido llamados por la Unidad de Política Limpia para que expliquen el origen de los recursos que utilizan para sus reuniones, se presentaron este día ante la institución. Uno de los primeros en hacerlo fue el nacionalista Nasri Tito Asfura, quien se comprometió ante los comisionados que rendirá cuenta una vez al mes de dónde proviene su financiamiento. Los aportantes, tanto como diputados actuales o candidatos a diputados, tanto propietarios como suplentes, alcaldes actuales, candidatos a alcaldes, de quién contribuyó, quién hizo el evento, también en determinado lugar para poderlo reportar. De parte mía, quiero hacerlo cada mes, llevar el control bastante de cerca. Horas más tarde lo hizo una representante de la abogada Rixi Moncada por el Partido Libertad y Refundación y el precandidato presidencial Jorge Zelaya, quien dijo que cualquier medida que favorezca transparentar el uso de recursos en las corrientes de los partidos es de gran ayuda. Los tengo, la autorización del Comité Central como tal, el propio Consejo Nacional Electoral, Política Limpia. Yo tengo mis constancias cuando participé de candidato a diputado, y entonces ahora solo queda seguir el mismo procedimiento en este momento. De acuerdo a los comisionados de la Unidad de Política Limpia, los precandidatos presidenciales no solo están obligados a rendir cuentas, sino que se le exigirá cuentas bancarias para conocer quiénes son sus patrocinadores y evitar que dinero provenientes del narcotráfico, corrupción o del crimen organizado financien el próximo proceso electoral en el país. Es importante para nosotros pues que venga la persona a quien estamos citando, ¿verdad? En este caso los precandidatos, porque estamos dando lineamientos de trabajo, estamos viendo los alcances de la ley. Este tema del movimiento de información es un tema que no se había implementado anteriormente aquí en la unidad. Es importante que ellos sepan hasta dónde vamos a estar llegando nosotros como Unidad de Política Limpia. El jueves de la presente semana comparecerán los precandidatos presidenciales Jorge Cálix por el Partido Libertad y Refundación, Ana García de Hernández por el Partido Nacional y Rodolfo Zelaya por el Partido de la Estrella Solitaria. René Amaya, 11 Noticias. Este martes a las 12 de la noche vence el plazo para que todos los partidos políticos presenten sus estados financieros desde el 2020 hasta el 2023 ante la Unidad de Política Limpia. Hasta hoy solo 6 han logrado hacer que alcancen la acreditación. La información será sancionados con 5 hasta 100 salarios mínimos. Que ya han presentado su informe anual correspondiente al año 2023. Como el plazo se vence hasta mañana, la unidad va a estar abierta hasta las 12 de la noche para recibir la información de los otros partidos que están pendientes. Mientras tanto, el asesor presidencial, el abogado Enrique Flores Lanza, asegura que pese a obstáculos del Partido Nacional, el gobierno avanza para lograr instalar la Sisi en Honduras. Continúan los avances en torno a la instalación del Mecanismo Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, pese a los obstáculos que ha puesto el Partido Nacional y factores con los que buscan que la comisión tenga el mismo final que la extinta Maxi. Así lo confirmó el asesor presidencial Enrique Flores Lanza. Aquí hay una posición bien clara. El gobierno anterior, el gobierno nacionalista, que expulsó la Maxi, apenas empezó a investigarlos. Y la presidenta, que está haciendo todo lo posible y está llevando adelante todas las acciones necesarias para que venga la Sisi. Hay una decisión política,
se está actuando al margen también de la avenida de la Sisi y sobre todo yo lo que le pido al pueblo de Honduras que entienda la diferencia y que apoye. Ante las acusaciones, miembros del principal partido de oposición responden que el gobierno es el responsable de tener paralizado este proceso, argumentando que lo que buscan es impunidad, declaraciones que fueron desvirtuadas por diputados del oficialismo. Nosotros no somos los que manejamos la agenda, es justamente quienes nos gobiernan que hicieron esta promesa en su campaña y que definitivamente, Pamela, lamentablemente no lo van a cumplir. Para ellos, homologarnos es una gran ganancia. El ponernos al mismo nivel de los criminales es una gran ganancia porque el pueblo construiría en sus imaginarios que somos lo mismo. A criterio del analista político Kenneth Madrid, Naciones Unidas aprendió de las lecciones de los mecanismos internacionales que fueron desmantelados en el pasado, por lo que ahora con los requisitos busca tener garantía de que esto no vuelva a suceder. ¿Qué es lo que ve uno? Que no hay una voluntad política, o sea, el discurso existe, pero los hechos materiales demuestran lo contrario. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recomienda a Salvador Narrala acudir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia si no está conforme con que su renuncia de designado presidencial no haya sido sometido al Pleno del Congreso. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, luego de no someter al Pleno la renuncia al designado presidencial Salvador Narrala, fue claro este lunes al indicar que si el presidente del PSH considera que se le han violentado los derechos, puede acudir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es que si él se siente afectado, yo te invito, Salvador, te invito a que si te sentías afectado, presentes un recurso en la Corte Suprema de Justicia, para que te digan ahí que seguramente la Corte Suprema de Justicia, que es el último intérprete de la Constitución, va a determinar si Salvador tiene o no razón de poder participar o renunciar alegando que va a participar en una elección, que presente el recurso. Asimismo, manifestó que la diputada Iroska Elvir está inhabilitada para optar a un cargo de elección en las próximas elecciones al ser esposa del designado presidencial. Iroska no puede postular. Iroska está inhabilitada también. Por supuesto. O sea, todo el relajo de Iroska es porque ella está inhabilitada. Ella sabe que no va a poder postularse. Y si se postula, lo que va a ocurrir es que no le van a permitir participar. Y no porque lo diga yo, es que ya lo dice la ley. Si me repite, Iroska está inhabilitada. Iroska no va a poder participar porque la Constitución le inhabilita. Entonces por eso ella se alteró. Estaba usted leyendo lo de la renuncia de Narrala. Claro, porque todo esto es un juego, todo esto es un engaño. Salvador sabe, es un comunicador extraordinario que yo no lo voy a negar, que tiene años de estar en medios y él sabe que al que no leerse, al darse con el papel de víctima, porque quiere engañar al pueblo hondureño, hacerse la víctima para que el pueblo hondureño venga y busque el afecto, busque la empatía con él y lo quiera apoyar. Pero en realidad detrás de eso está de que Iroska no va a poder participar. Este profesional del derecho es del criterio que Narrala debería de hacer caso a Redondo y acudir hasta el Poder Judicial. Él está en todo su derecho, puede pedir la opinión a la Sala Constitucional y estoy más que seguro que va a suceder lo que pasó con Elvin Santos en un pasado no muy lejano, donde pues Elvin Santos pidió una opinión a la Corte, salió favorable a él y él interpuso su renuncia al Congreso Nacional de la República. Mientras tanto, diputados de Libre invitan a Narrala a hacer uso de sus derechos y que acuda para salir de dudas de una vez por todas a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es que no vamos a permitir una ilegalidad. Para eso está el tema de la Corte Suprema de Justicia. Es lo bonito de estar en un Estado de Derecho. Está el recurso de amparo. Si a él no le parece, presenta el recurso de amparo, tiene 60 días según la Ley de Justicia Constitucional y es la Corte Suprema, como el último intérprete de la Constitución, que va a decir si tiene razón Luis Redondo o si tiene Salvador Narrala. Desde el Partido Salvador de Honduras ven irresponsables estas declaraciones de Redondo. Me parecen irresponsables las declaraciones del presidente Luis Rolando Redondo, presidente del Congreso, en representación de una estrategia del Partido Libertad y Refundación para querer deshabilitar a un claro contendor en el próximo proceso electoral como es el ingeniero Salvador Narrala. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el censo electoral será de aproximadamente 6 millones de hondureños. De cara al proceso electoral 2025, el representante del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro,
Prevé que el censo sea aproximadamente de 6 millones de hondureños. Por lo pronto, según los datos del Registro Nacional de las Personas, hasta el presente mes de abril se tienen documentados 5.7 millones de personas que tienen su DNI y están habilitados para ejercer el sufragio. Y con respecto a los nuevos votantes, hay unas 590,000 personas que se han documentado. El registro tiene más o menos 5.7 millones de personas que tienen su documento de identificación nacional, el DNI, y que son personas habilitadas para ejercer el sufragio. En vista del crecimiento de la población y el aumento de los votantes cada 4 años, la Constitución de la República y la ley electoral ya estipula que impacta en una redistribución en la cantidad de diputados por departamento que llegarán al Congreso Nacional, explica este analista. Eso quiere decir que algunos departamentos podrían tener 1 o 2 diputados menos y otros departamentos tener 1 o 2 más. Eso ya depende del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, con la aprobación del Congreso y de los partidos políticos. A criterio de diversos sectores, es necesario que en los próximos meses el censo electoral debe ser depurado para que los próximos comicios primarios y generales cuenten con todas las garantías de transparencia que la población hondureña exige. Porque la gente todavía no cree en el sistema electoral democrático de Honduras. Ante estas situaciones, como usted bien lo está señalando, debe de depurarse. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. En noticias internacionales, Ecuador contrademanda a México ante la Corte Internacional de Justicia. Hacemos un contacto en directo hasta Ecuador, gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana con la periodista Fabiola Santana. Buenas noches. La demanda que Ecuador presentó contra México ante la Corte Internacional de Justicia fue presentada precisamente esta mañana por el embajador de Ecuador en Países Bajos, Andrés Terán, precisamente porque México otorgó asilo político y recibió en su embajada al ex vicepresidente Jorge Glass. En su documento de 24 páginas, Ecuador solicita a la Corte Internacional de Justicia que declare 4 violaciones a las obligaciones internacionales de México que tienen que ver precisamente con otorgar asilo político a una persona que ha sido procesada por delitos comunes, así como también haber hecho uso de la embajada para fines no diplomáticos y no haber cooperado en temas anticorrupción. Además pide que se declare las intervenciones de Andrés Manuel López Obrador como una injerencia a los asuntos internos del Ecuador por haberse referido al asesinato de Fernando Villavicencio, lo que Ecuador considera que está prácticamente intentando deslegitimar el proceso electoral del año pasado. En todo caso, la Corte Internacional de Justicia ya se ha pronunciado, ha dicho que ha recibido esta demanda y ahora espera prácticamente los trámites de admisibilidad. Este es un informe de Fabiola Santana de Coavisa en Quito para 11 Noticias. Gracias, Fabiola Santana, por ese reporte. Una buena noticia es que mañana el Congreso Nacional podría aprobar una normativa que dejará beneficios a los trabajadores en el régimen de aportaciones privadas y también en el Seguro Social, nos informa Fernando Arteaga. Autoridades del Congreso Nacional anunciaron que este próximo martes, en el marco del Día del Trabajador, aprobarán la normativa que sustituye a la Ley de Protección Social. Los que se dividen en dos y son la Ley de Administración del Fondo Laboral, que garantiza un importante porcentaje de las prestaciones para los trabajadores mediante el RAP, y la que fortalece el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro Social. Ha sido un largo proceso, pero había mucha preocupación desde el punto de vista legal sobre la inconstitucionalidad que se pudiesen tener en algún momento, pero ya hemos superado todos esos aspectos. Desde las centrales obreras se explican que con esta nueva ley se generará un gran beneficio a los trabajadores y al Seguro Social, debido a que solo ese hospital deja de percibir 80 millones de lempiras mensuales ante la falta de una normativa. Entonces creemos de que es necesario de que eso se apruebe, y si se aprueba el día de mañana, gracias a Dios, porque es lo mejor que se puede dar, porque es un beneficio para el trabajador y un beneficio para lo que es el Seguro Social, para que haga sus servicios como tal. Por su parte, diputados de la oposición lamentan que este tipo de leyes no sean socializadas con tiempo.
Pues nada bueno, porque no la han socializado. A nosotros nos han hecho llegar con el suficiente tiempo de anticipación esas leyes para ver qué es lo que contienen. No han hecho partícipe. Realmente, como ha acostumbrado este gobierno, todo es una sorpresa, todo es urgente. Los oficialistas esperan contar con el apoyo de las bancadas en oposición, ya que es un tema que no se puede seguir prolongando en el país. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. La presidenta Xiomara Castro y el coordinador general de Libre piden el apoyo de las bases para acompañarlos durante las marchas de este 1 de mayo en conmemoración de los trabajadores. Todo está listo para la gran movilización de este 1 de mayo. La clase trabajadora hondureña ya daba sus últimos toques a lo planificado a nivel nacional, y en el caso particular de Tegucigalpa, el punto de partida será el barrio La Granja hasta culminar en la Plaza Francisco Morazán o Parque Central. Hoy decimos a los 70 años de la huelga de 1954 que el camino de mayo es la victoria. Respecto al llamado a participar que ha hecho la presidenta de la República, Xiomara Castro, y el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, aseguran que la invitación está abierta y que puede llegar todo aquel ciudadano que se considere afín a la lucha de los trabajadores. Y no podemos desconocer que a partir del 2009 el presidente Zelaya generó una afinidad. El presidente Zelaya va a todas las marchas. Y lo que yo he visto es que la gente lo reconoce. Yo he visto al ingeniero Narrala, también el 1 de mayo, he visto a Jorge Zelaya, he visto al Pino Socialdemócrata, he visto a la UD, he visto a todos los partidos. Del lado del gobierno aseguran que los sindicatos en su mayoría son la base de Libertad y Refundación. Por lo tanto, al igual que la pareja presidencial, muchos funcionarios están listos para su participación. Yo creo que el llamamiento que ha hecho Casa de Gobierno es una manifestación de apoyo y de respaldo y de reconocimiento a esa gran labor de generar riqueza en el país. Entre las consignas que lleva el discurso de la clase trabajadora se enumeran alto costo de vida, el desempleo y la falta de medicamentos en los hospitales públicos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Unos 15,000 millones de lempiras proyecta recaudar el Servicio de Administración de Rentas por concepto de impuestos sobre la renta, obligación tributaria que vence este martes 30 de abril a las 12 de la noche. De no cumplir en tiempo y forma con esta obligación, tanto las personas naturales como las empresas quedan expuestas a enfrentar las multas que establece la ley. Esta presentación y pago de impuestos sobre renta debe realizarse antes del cierre mañana 30 de abril, tal como lo establece nuestro Código Tributario. El Servicio de Administración de Rentas ha desplegado a nivel nacional un amplio operativo con cientos de funcionarios atendiendo a nivel nacional en mesas de atención, en centros comerciales, cámaras de comercio, edificios municipales, así como en nuestras 19 oficinas en todo el territorio nacional. Defensa del expresidente Juan Orlando Hernández envía una nueva solicitud al juez Kevin Castel. Le están pidiendo postergar la fecha de la sentencia programada para el próximo 26 de junio. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández continúa moviendo piezas a beneficio de su cliente, pese al fallo de culpabilidad emitido el pasado 8 de marzo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Este día, en horas de la mañana, se anunció que el equipo legal presentó una nueva solicitud ante el juez Kevin Castel, en la que piden aplazar la fecha de la sentencia estipulada para el 26 de junio por 45 días más, en vista de que el proceso es complejo, argumentan. Para el abogado penalista Marlon Duarte, las acciones de la defensa son confusas. Sin embargo, cree que la petición será aceptada, pero el destino para el exgobernante es el mismo. Sí se la va a dar porque ustedes recuerdan el caso de Tony, retrasaron un montón de tiempo la sentencia, ¿se acuerda? Y al final todos sabemos lo que pasó. Entonces yo pienso que sí le va a dar tiempo. Por otro lado, a criterio de este experto, la demanda será denegada, en vista de que no hay factores nuevos que puedan influir para que exista un cambio en el veredicto y que en caso de admitirse será una pesadilla más larga para Hernández, aseveró. Por mi parte no va a haber aplazamiento, va a seguir tal como está planificado, no va a haber aplazamiento, a excepción que suceda algo extraordinario como una petición ya formal por el quebrantamiento de forma.
Mientras tanto, la defensa días atrás presentó otra moción en la que solicitaban repetir el juicio, misma que fue rechazada por la Fiscalía, quien también a través de un escrito informó estar en desacuerdo. Antecedentes que para el abogado Jaime Rodríguez apuntan que el equipo legal de Jo busca tener más tiempo para un recurso de apelación. La defensa lo que ha de estar es procurando un compás de espera para trabajar en lo que ha de ser el recurso de apelación. Ha sido un proceso bastante largo, bastante prueba. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Las autoridades del Ministerio Público han ampliado el requerimiento en contra de 7 integrantes de la pandilla 18, acusados de asesinato, asociación para delinquir, incendio cualificado, porte ilegal de armas de fuego prohibidas y porte de armas permitido en perjuicio de la seguridad colectiva y del orden público. Fiscal contra 7 integrantes de la estructura criminal Pandilla 18, supuestas responsables del crimen de 46 mujeres asesinadas durante una reyerta en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, cuyas crímenes ocurrieron el 20 de junio del año anterior. Las 7 pandilleras fueron identificadas como Kenia Patricia Salinas Rivera, también conocida como Flavia Marlene III, María del Carmen Contreras Castillo, Lourdes Eloísa Marroquín Almendares, María Cristina Cálix Salinas, asimismo Ani Dayana Barahona Mejía y Dania Jacqueline Maradiaga Flores. Y según encuestas del Observatorio de la Violencia, los hondureños se sienten inseguros y no confían en la actual estrategia de seguridad. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, tras la realización de una encuesta a los ciudadanos, el índice de percepción de inseguridad en Honduras alcanza el 90%. Esa sensación interior de los hondureños es impulsada sobre todo por los factores de alta incidencia de homicidios a diario, que según la institución alcanza a los 8 fallecidos de manera violenta cada 24 horas. Define que en un 89.9%, es decir, en un 90%, la gente percibe que este es un país inseguro y que va a seguir estándolo en los próximos años. Lamentablemente, la seguridad, la gente la percibe en su barrio. Para algunos expertos, esta estadística queda corta para lo que en verdad se vive en el país y de la manera de cómo la gente se siente insegura hasta en sus hogares. Es mucho mayor porque si ustedes ven, nosotros en una cuantía de 10, nosotros hemos incrementado en menos de un mes el 5%. En el 5% del 90% que ellos tienen, la cobertura policíaca y los operativos y la cantidad de crímenes que no son reportados o de los crímenes que no son investigados sobrepasa. Por otro lado, las autoridades consideran que solo es una percepción, ya que los verdaderos resultados son contundentes en la reducción de homicidios y criminalidad que se están registrando en el país. Solo en el mes de enero hubo 48 homicidios menos, en el mes de febrero hubo 84, en el mes de marzo hubo 11 y a esta fecha que vamos al día de hoy, 29 de abril, tenemos una reducción de 74 homicidios menos. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y dictan detención judicial contra supuesto comando de sicarios que pretendían perpetrar una masacre en Puerto Cortés. En la ciudad de San Pedro Sula, tras la captura de 6 supuestos sicarios en Puerto Cortés ligados a la perpetuación de una sangrienta masacre, las autoridades judiciales lograron dictar detención judicial a los 4 hondureños y 2 guatemaltecos que, según investigaciones, estarían involucrados con estructuras internacionales del tráfico de drogas. Los 6 fueron remitidos al Centro Penal del Progreso. Van a retornar al juzgado el día 2 de mayo para la audiencia inicial. Y estos fueron acusados por los delitos de asociación para delinquir, en el caso de todos. Esa es parte de la investigación que están desarrollando a través de la unidad de microtráfico del Ministerio Público para ver la conexión que estos tienen con estructuras dedicadas al tráfico de drogas.
Para expertos en seguridad, el hallazgo de este suceso solo es el principio de la ola de violencia en la que el país entero será sumergido ante la lucha de poderes de las estructuras criminales que operan en el territorio nacional. No nos extraña que haya un recrudecimiento de la violencia en lo que resta del año y en los principios del otro año por este tema, ¿no? Crea pues estas fricciones entre grupos de poder y que derivan en la violencia. Asimismo, analistas consideran que mientras la impunidad impera en la nación, las organizaciones criminales seguirán torturando la estabilidad ciudadana del país debido a la escasez de acciones que incitan a la reestructuración de las estrategias de la delincuencia. El nivel de impunidad persistente en el país le va a generar incrementos de inseguridad todos los días. Si no bajamos este nivel de crispación, básicamente atendiendo las causas que generan estos fenómenos, realmente, como usted lo dice, no podemos esperar una reducción a la inseguridad, sino un incremento de la misma. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Y en rápido accionar policial detuvieron a un hombre de 46 años de edad acusado de agredir sexualmente a su propia sobrina desde que tenía 2 añitos en la colonia Lempira de San Pedro Sula. El sospechoso vivía en la misma casa de la víctima y se llevaba a la niña a viviendas abandonadas para cometer los condenables actos. Fue cuando decidió llevarla a un río para agredirla nuevamente cuando fue sorprendido por vecinos quienes denunciaron el ilícito. Una persona de 46 años de edad, originaria y residente de Zacapa, Santa Bárbara, a quien se le vincula pues haber cometido este delito de violación especial agravada en perjuicio de una menor de 5 años de edad, su propia sobrina, por lo que ya con el arresto ya lo llevaban a la primera estación, al igual la menor ya también está siendo evaluada por medicina forense y nosotros en cuanto a la investigación y el expediente investigativo para que esta persona pues sea entregada al Ministerio Público por violación especial agravada. El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció este lunes que fue detectado un tumor en el esófago y que su condición de salud actual le hace complicado seguir los tratamientos regulares contra el cáncer. En una conferencia de prensa del grupo político liderado por Mujica, Movimiento de Participación Popular, el exmandatario de 88 años dijo que sus médicos están evaluando cómo proceder ante este escenario. Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Mujica gobernó Uruguay entre el 2010 y 2015, periodo en el que adquirió una gran popularidad a nivel internacional por su modesta vida. En su mensaje dijo que pretendía seguir haciendo militancia junto a sus compañeros, fiel a su manera de pensar y entretenido con sus verduras y sus gallinas. Que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. La doctora cabecera del expresidente uruguayo Raquel Panone aseguró que en los próximos días su equipo médico hará nuevos estudios para afinar el diagnóstico del tumor de esófago detectado y evaluar el mejor tratamiento a seguir. Este es un informe para 11 Noticias. Vamos al campo de la salud, pongan atención, médicos están recomendando a la población que se vacunó contra el COVID con la vacuna AstraZeneca estar pendientes porque la multinacional ya admitió que su vacuna ha presentado efectos letales. La multinacional farmacéutica AstraZeneca admitió por primera vez en documentos judiciales después de 4 años de la pandemia del COVID-19 que su inoculante contra el virus puede causar efectos secundarios poco comunes, lo que también es una condición grave de coagulación sanguínea conocida como síndrome de trombosis. Todas las vacunas tienen efectos adversos y lo que hay que ver
AstraZeneca había tenido reportes de coágulos en el sistema venoso. Sin embargo, la enfermedad en sí, el COVID, también es capaz de hacer eso. La gravedad de las hemorragias aumenta a medida que el recuento de plaquetas disminuye y que puede ser potencialmente mortal, especialmente si ocurre en el cerebro. La detección y tratamiento oportuno son clave para prevenir complicaciones serias asociadas a esta afección. Sin embargo, a criterio de expertos, una persona con enfermedades de base tiene mayor riesgo de contraer este tipo de complicaciones. Ya se habían reportado estos efectos. La verdad que la compañía en ese sentido había advertido que podía existir posibles casos de trombos derivados de la aplicación de la vacuna. Por eso hay que aprovechar, además de la orientación científica, decirle a la población que por eso no hay que abusar del uso innecesario de la vacuna. Médicos recomiendan a la población que se vacunó contra el COVID-19 con ese inoculante AstraZeneca estar pendiente por posibles efectos letales a la salud. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. La Agencia de Regulación Sanitaria emite una nueva alerta epidemiológica a nivel nacional por 2 fármacos que están siendo utilizados de manera frecuente en centros asistenciales que son aplicados para enfermedades infecciosas y respiratorias. Ante esto, hacen un llamado a la población y al gremio médico en general a tomar las precauciones necesarias. Presentan cambios en la apariencia del producto. En ese sentido, la agencia ha procedido a emitir la alerta sanitaria a fin de que se retire el producto del mercado. Ya se han visitado varias distribuidoras de este producto en el país, sin embargo, en la mayoría de los casos el producto ya fue consumido. Es por ello que para alertar a la población se ha emitido la alerta a fin de que estos productos se desechen en caso de que la población lo tenga en sus habitaciones, en sus casas de habitación, y de esta forma pues garantizar que el medicamento que presenta esta falla pues no sea consumido de parte de la población. Y los hospitales reportan un ascenso en dengue. Esta situación ubica a Honduras en tercer lugar de casos en Centroamérica, nos informa Valeria Rojas. Tras la alta incidencia de casos de dengue que se ha registrado durante este 2024, Honduras se encuentra en el puesto número 3 a nivel de Centroamérica, con mayor contagio de la región, el cual contabiliza más de 11.000 casos y 10 fallecimientos confirmados. Se contabilizan un total de 1.464 casos sospechosos de dengue y esto ha ido en una tendencia ascendente. Es importante decir que hasta hace 4 semanas atrás, la Secretaría de Salud daba cuenta de unos 950 casos en promedio, entonces sí ha habido un elevamiento. Actualmente el país reporta los 4 serotipos que afecta gravemente a los menores de edad. Ante este panorama solicitan a la población participar activamente en evitar acumulaciones de agua, contribuir en la recolección de basura, mantener limpios los patios y eliminar los criaderos. Hemos tenido un aumento del 50% de los casos y ya estamos en tercer lugar de más casos en Centroamérica. Solamente en la región metropolitana del Valle de Sula llevamos 2.945 casos. Los galenos piden a los ciudadanos no bajar la guardia y en caso de presentar síntomas como fiebres altas, dolor de cabeza, vómitos y erupciones en la piel, acudir inmediatamente al médico. Asimismo, las autoridades deben implementar campañas de control y prevención para la erradicación de criaderos. Las autoridades sanitarias pues deberían iniciar sus campañas de fumigación de una manera sostenida para evitar el zancudo adulto. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Está la emergencia pediátrica del Hospital Escuela. De acuerdo al portavoz de este centro asistencial, Said Norales, el 80% de los ingresos corresponde a menores con trauma por accidentes de motocicleta. En ese sentido, exhortó a los padres de familia a ser prudentes con sus hijos. Maniobras intrépidas, por decirlo así, y luego vienen a parar aquí a la emergencia pediátrica del Hospital Escuela colapsándonos. En este momento el 80% de pacientes que están en esta sala son por accidentes de tránsito, así que nuevamente el pueblo hondureño, por favor, padre o madre de familia, no le compremos una motocicleta a nuestros hijos menores de edad, ya que en este momento también pues estamos colapsados en la emergencia pediátrica. Hacemos un contacto en directo hasta la colonia Buenos Aires, aquí en la capital de la República, porque no cesa la violencia en ese barrio capitalino y en las últimas horas se había asesinado a 2 jóvenes. Se lo dimos a conocer en 11 Noticias, emisión
dominical, pero este día se ha dado un nuevo enfrentamiento que ya cobra la vida de otra víctima mortal. Adelante, Carolina Martín. Buenas noches, Andrea Hernández, televidentes a nivel nacional de 11 Noticias, emisión estelar. En efecto, nos ubicamos desde la colonia Buenos Aires, aquí en la capital de la República, donde lamentablemente la violencia no cesa. Se ha registrado en las últimas horas el fallecimiento, la muerte violenta de una persona, porque cuando se registraba un enfrentamiento entre la Policía Militar del Orden Público y también supuesta estructura criminal, una persona falleció cuando los mismos estaban procediendo en este enfrentamiento. En este momento estamos ubicados en la escena del crimen, donde no se ha levantado todavía el cuerpo de estas personas, pero ya han llegado equipo de medicina legal y ciencias forense para hacer el respectivo levantamiento cadavérico y aún no se tiene el nombre de esta persona. Los pocos detalles que se conoce y mencionando, como usted lo detallaba, pues que pasado fin de semana también se registró el fallecimiento, la muerte violenta de 2 personas aquí cerca de la iglesia. En esta ocasión pues es muy cerca también de la Iglesia Católica San José, en la parte de atrás, pero siempre aquí en la colonia Buenos Aires de la capital de la República. Este es mi contacto a esta hora de la noche, donde tenemos que informar el lamentable fallecimiento de una persona supuestamente que pertenecía a una estructura criminal y otra persona pues aparentemente resultó gravemente herida. Mi contacto a esta hora, regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Carolina Martínez. Un enfrentamiento entre agentes de la Policía Militar y pandilleros ha provocado la muerte de una persona en el barrio Buenos Aires, aquí en la capital, donde en las últimas horas también habían fallecido otras 2 personas a causa de la violencia, 3 víctimas en solamente 48 horas. Es lo que se reporta desde este barrio capitalino y hacemos una pausa comercial. Las protestas y las tomas de carretera ya están pasando factura social y económica, por lo que sectores piden no se permitan más acciones de este tipo en el país. Ante la ola de protestas que se vive a nivel nacional prácticamente a diario, desde diversos sectores se muestran preocupados por cómo estas afectan seriamente al pueblo hondureño, ya sea interrumpiendo la circulación o paralizando directamente servicios esenciales para los ciudadanos. Definitivamente siempre habrá un costo social cuando se dan este tipo de manifestaciones y formas de presión, evitar llegar a eso, porque siempre habrá un costo social, un costo económico, como usted bien lo ha mencionado, hay un daño a terceros. Por otro lado, algunos consideran que cada vez que se presenta una protesta, la economía del país tiene un golpe negativo, más a aquellos hondureños que dependen del día a día, por lo que el llamado es para las autoridades y policía, que ya no permitan más estas manifestaciones. Porque no podemos seguir con tanta polarización en el país y tantas protestas, tomas de carreteras, exigencias de un montón de sectores. Desde el gobierno dan a conocer que se ha instruido a ministros a atender directamente las distintas situaciones, pero consideran que muchas de estas protestas tienen incluso trasfondo político. Claro, ya estamos en un periodo en que el calendario electoral dice que es en septiembre, pero hay grupos ya organizándose políticamente para competir en los procesos electorales y obviamente les interesa pues de que la gente le agarre rabieta al gobierno para que poder obtener triunfos electorales. La situación ha escalado a varios enfrentamientos, donde algunos manifestantes y policías se han encontrado de frente, como el pasado viernes en el Triunfo Choluteca. Como le digo, hay instrucciones precisas y tenemos el manual de uso de la fuerza para poder hacer conciencia en todos y cada uno de los hondureños. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y crean rutas alternas tras el inicio de la construcción del intercambiador de la CA5 en Villanueva Cortés. En el municipio de Villanueva Cortés, a pocas semanas de iniciar con el competitivo proyecto del intercambiador en la CA5, el cual tiene como objetivo descongestionar el cruce más transitado del sector, las autoridades han logrado identificar rutas esenciales que servirán para desviar el tráfico mientras se mantiene su ejecución. Donde ya es un hecho del intercambiador y pues creo que en este próximo mes ya estarían empezando. Sí se ha estado ya trabajando, la misma concesionaria está viendo ese tema y ya se fue a inspeccionar la ruta alternativa y pues ellos van a iniciar con ese proceso. Según las proyecciones de la coordinación de las autoridades de COVID, por la CA5 solo se permitirá el paso de vehículos pesados cuando estén en marcha los trabajos de construcción.
pero para ellos solo se habilitará un carril en ambas trochas de la carretera que logrará agilizar el flujo vehicular, ya que internamente todo Villanueva sufrirá el impacto que acarrea la construcción. Lo que se trata es de separar el flujo de vehículos, que es la mayoría que van hacia Puerto Cortés, a San Pedro, y vehículos pesados y todo tipo de vehículos que usan solamente la CA5 para pasar por acá, van a tener que hacerlo por un paso elevado. Y la parte de abajo, la parte donde se ha proyectado hacer una rotonda, va a ser un paso a nivel, entonces esa va a ser una ruta de alivio para todo el tráfico local. El megaproyecto tiene una valoración de 227 millones de lempiras. Las autoridades municipales aseguran que este plan, además de aliviar una importante ruta comercial, generará potenciales inversiones en Villanueva y San Pedro Sula. Una lucha de cerca de 10 años, hablando del libramiento de Villanueva, que no logramos el libramiento, pero sí estos dispositivos, que es el primero de 3 que se necesitan, van a permitir mayor fluidez del tráfico, principalmente el tráfico pesado. Ya se está instalando tanto térmicas como energía solar. Vamos a tener una producción de cerca de 300 megas que va a estabilizar la energía del Valle Sula y del país. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Hay hechos insólitos que se registran en el norte del país y tristemente le han quitado la vida a una persona. Una patada de caballo ha sido la causa de muerte de un ciudadano en San Pedro Sula. Un hombre de 60 años murió tras ser embestido por un caballo durante la celebración de una feria patronal en el norte del país. Según han informado las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas, el fallecido recibió una patada en la cabeza que lo dejó en una situación delicada de salud por varios días. El equipo de 11 Noticias logró constatar el fallecimiento a través del director de la morgue sanpedrana, quien aseguró que el cuerpo fue entregado ese día en horas de la mañana. La autopsia se hizo el día de hoy en la mañana, que en la mañana también se entregó y que el procedimiento para el retiro de ese cadáver es el mismo que sigue para cualquier otro cuerpo, que tenga nombre y que esté perfectamente identificado, ¿verdad? Entonces no hay ninguna diferencia. El individuo fue identificado como Israel Márquez Rivas e ingresó al hospital de San Pedro Sula hace 3 días. Según informaron sus familiares, el sexagenario era originario de El Paraíso, Copán. Además, las autoridades de salud brindaron detalles sobre las combinaciones mortales que deja el alcohol y este tipo de eventualidades que son parte de la sociedad hondureña. Incluso esa combinación es aún más mortal todavía, porque eso puede darle un ataque al corazón en cuestión de minutos. Así que tenemos que estar muy precavidos y es aquí donde la raíz de los problemas es la situación social en que vivimos. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Lamentable cómo pierde la vida ese hombre. Terrible, qué destino, qué tremendo. Bien, ya nos vamos. En un momento viene Marlon Mejía con lo más importante del deporte. Hay polémica en la Liga Nacional si se arreglaron o no juegos. Me decía un directivo del Motagua jugó bien contra Vida y bien contra UPN, no prestándose a cosas, de por sí el fútbol anda mal y que se vengan estas, no está confirmado, especulaciones si hay arreglos o no de partidos, no se ve bien. Terminaron en el Ministerio Público. ¿Ahí terminaron? Sí, yo vi una publicación de que algunos del Vida habían terminado en el Ministerio Público. Bien, nos vamos. Le deseo buen viaje a Andrea, que va a un curso del Fondo Monetario Internacional en Santiago de Chile. Buen viaje, Andrea. Gracias, Lick. Gracias. Un honor haber sido seleccionada, de verdad. Bien, nos vamos entonces. Marlon Mejía en un momento con lo más importante del deporte nacional e internacional. Feliz noche, que esté bien.